Story time de cómo mi abuelita se apareció el día de su novenario. Bueno, esta historia comienza en el 2011 cuando mi abuelita paterna falleció. Mi abuelita ya estaba muy enferma y de hecho mi papá tuvo que renunciar a su trabajo por un tiempo porque todos mis tíos y mi papá, o sea, los hermanos de mi papá, se tenían que turnar pues para poder cuidar a mi abuelita. Mi abuelita, o sea, sí estaba enferma, pero hubo un momento en donde ella sí estaba consciente de las cosas y ella se enteró que mi papá había dejado su trabajo y a mi abuelita no le pareció y no estaba conforme con que mi papá hubiera dejado su trabajo por cuidarla. Y pues hermana, se llegó un momento en el que mi abuelita ya estaba muy mal y ella pidió ver a todos sus nietos para poderse pues despedir. Antes de irse, mi abuelita pidió que por favor la vistiéramos de negro, que ella se quería ir vestida de negro con sus zapatillas, con un rebozo negro y con su cabello agarrado. Ella quería irse vestida toda de negro porque decía que la mayoría de su vida había sido así, triste y negra. Bueno, pues pasa el velorio, el sepelio y todo, y pues seguía el novenario. Para esto todos los hermanos, todos mis tíos y mi papá acordaron que por día a uno le tocaba llevar pues alguna comida o algo que se tenía que dar en el novenario, algo para repartir a la gente y a los invitados. Y pues hermana, llegó el día que le tocaba a mi papá y pues mi papá no tenía dinero y es que mi papá había dejado de trabajar, recordemos, pues para poder cuidar a mi abuelita y pues no tenía dinero pues para comprar la comida o lo que le tocaba llevar ese día del novenario. Entonces lo que hicimos fue que entre todos mis hermanos y yo acordamos que nos íbamos a cooperar para ese día dar lonches de jamón y agua fresca. Era lo más económico y lo que más pues nos alcanzaba y se nos acomodaba. Pues bueno, así fue, preparamos las tortas o los lonches de jamón y los llevamos a la casa de mi abuelita. Pues cuál es nuestra sorpresa que cuando llegamos a la casa encontramos charolas de pan y cazuelas de chocolate caliente. Mi papá súper consternado nos pregunta que quién había sido quien había encargado todo eso. Incluso hasta mi papá le preguntó a una tía que a lo mejor pues habían equivocado de días y que una tía había llevado eso. Y mi papá le pregunta a una tía, oye, ¿nos equivocamos o qué onda? Y le dice mi tía, no, llegó una persona de una panadería y dijo que pues habían encargado charolas de pan y el chocolate y pues aquí lo dejaron. Pues bueno, nos pusimos a rezar como tenía que ser y empezamos a repartir las tortas que nosotros habíamos llevado, que por cierto no se alcanzaron porque muy raro ese día fue más gente de lo que normalmente estaban yendo en los días pasados. Entonces empezamos a repartir pues el pan y el chocolate que habían llevado y nos seguíamos preguntando quién había llevado ese pan y ese chocolate. Al día siguiente mi papá dijo que nos regresáramos temprano para ir a recoger las charolas y poderlas entregar pues a la panadería que nos había llevado eso, pues teníamos que regresar las charolas. Semana pues llega mi papá a la panadería para entregar las charolas y mi papá les dice a los de la panadería, ¿me puedes decir por favor quién hizo el pedido y cuánto se te debe? Y los de la panadería le dicen, no se debe nada. El día de ayer vino una señora con el cabello recogido de rebozo negro, vestida de negro con tacones y ella hizo el pedido y ella lo pagó. Papá, cuando se tranquiliza, les enseña la foto de mi abuelita a los de la panadería y les muestra y les dice, ¿ella es la que vino? Y los de la panadería le dicen que sí. Todos se quedaron en shock porque efectivamente mi abuelita era la que había hecho el pedido porque sabía que mi papá se había quedado sin trabajo y que ese día que le tocaba a mi papá llevar la comida no tenía dinero. De este suceso ya pasaron muchos años, pero nosotros pues seguimos sin poder creer cómo mi abuelita hizo esto después de haber fallecido. Story time de la cabaña embrujada mientras me hago un maquillaje de Halloween. Esta historia sucedió hace 2 años, exactamente yo tenía 22 años y cabe señalar que a mí me encantaba salir fuera de la ciudad, al campo, que a la cabañita, pero siempre que hubiera algo con la naturaleza y qué mejor después de una semana de trabajo desconectarme el fin de semana en un lugar con la naturaleza. Yo siempre hacía estos planes, ya sea con mi familia o amigos, de juntarnos, reunirnos e irnos ya sea a una casa de campo o a alguna cabaña lejos de la ciudad. Así que bueno, en el 2021 mi papá súper lindo decidió regalarme una cabañita justamente como en un bosquecito, ya que esta cabaña estaba como que a muy buen precio. De hecho, cuando mi papá llegó a preguntar por la cabaña y se mostraba como que más interesado, aún más le bajaron el precio de la cabaña. Resulta que el que estaba vendiendo la cabaña era un viejito ya, o sea, un señor ya muy grande de edad
y mi papá fue a hacer el trámite de la compraventa de la cabaña y fue demasiado rápido el trámite, o sea, no le pusieron trabas, ni peros, ni nada, o sea, mi papá llegó, hicieron los trámites y mi papá llegó con la sorpresa a darme los papeles, los documentos de, pues, de la cabaña y la llave de la cabaña. Lo que sí es que esa cabaña quedaba en otra ciudad, o sea, como a muchas horas de mi ciudad, entonces yo tenía que ir a verla, pero no la había visto más que en fotos. En ese mes que mi papá compró la cabaña, yo ni siquiera tuve tiempo de ir a verla porque yo tenía mucho trabajo. Entonces, pues no me había dado tiempo. Lo que sí hice, bueno, entre mi papá y yo, fue contratar personal para que nos ayudaran a limpiar la cabaña, que la dejaran súper linda y habitable, para ahora sí yo poder ir a pasar unos días allá. A finales de ese mes por fin se me dio ir a conocer el precioso regalo que mi papá me había dado y para esto yo invité a mis amigos. Éramos un grupito de 6, yo tenía 2 amigas y cada una tenía su novio, mi novio y yo. Entonces la verdad es que los 6 siempre hacíamos como que planes de este tipo de salidas de irnos al bosque, al campo y pues dije, vamos a inaugurar la cabaña. Salimos súper temprano un viernes a las 6 de la mañana y llegamos a la cabaña a las 12 del día. La verdad es que cuando llegamos estábamos, bueno, yo personalmente estaba súper feliz porque estaba hermosa la cabaña, o sea, llena de árboles, un arroyo increíble, o sea, la cabaña parecía de cuento. La cabaña era de 2 pisos y en el segundo piso estaban 2 recámaras, abajo pues tenía su baño, que la sala, estaba hermosa, yo la verdad estaba súper contenta. Bueno, total que estábamos ahí explorando la cabaña, platicando y viendo qué era lo que íbamos a hacer ese fin de semana que nos íbamos a quedar y ya se llegó como las 7, 8 de la noche y decidimos hacer una carnita asada pues para platicar, cocinar y ponernos al día. Estábamos cocinando y poniéndonos pues al corriente de nuestras vidas, que cómo te ha ido, no sé qué. Una amiga y yo nos quedamos en la cocina haciendo la ensalada. Para este punto quiero aclarar que no estábamos tomando nada, o sea, de hecho casi ni tomábamos, pero todavía ni empezábamos, o sea, creo que apenas íbamos como que a empezar a abrir una botellita de vino tinto, pero no estábamos todavía tomando. Cuando de repente empezamos a escuchar que en el segundo piso la cama se estaba estampando contra la pared. Y nosotros dijimos, seguramente nuestros amigos ya empezaron a hacer sus cosas y es por eso que la cama se estaba escuchando así. Pero cuando mi amiga y yo nos empezamos a reír de eso, como que esos ruidos iban en aumento y ya no nada más eran ruidos, como que se empezaban a escuchar gritos muy extraños. Fíjense, mi amiga y yo estábamos haciendo la ensalada, mi novio estaba afuera terminando un trabajo que tenía que mandar, la otra pareja no estaba y es por eso que nosotros dijimos, pues son ellos los que están haciendo esos ruidos porque están teniendo sus cosillas. Pero en eso que estábamos haciendo la ensalada, vemos que esa pareja que pensábamos que está arriba iba entrando a la cabaña, o sea, ellos estaban en la calle. En ese momento mi amiga y yo nos quedamos viendo porque nos dimos cuenta que entonces esos ruidos y esos gritos no eran de nuestros amigos. De repente, ahora sí, todos empezamos a escuchar esos ruidos, pero les digo, ya no eran unos ruidos normales, o sea, los ruidos iban en aumento, ya eran quejas y gritos, ya alguien lamentándose y nosotros nos dio muchísimo miedo y lo que hicimos fue correr hacia afuera para podernos ir de la cabaña. Una de mis amigas, la que estaba conmigo preparando la ensalada, que fue la primera que escuchó conmigo los ruidos, estaba en shock. O sea, literalmente ella no se podía mover, no tenía control de su cuerpo, se la pasaba llorando y se quedaba así. Mientras todos queríamos correr, ella no se podía mover. Nos alejábamos más de la cabaña, todo parecía más tenebroso. De hecho, en la cabaña empezamos a percibir un olor como a flores, como a panteón. Pues como pudimos salimos de ahí, nos fuimos a un hotel y yo le marqué a mi papá para contarle todo lo que estaba sucediendo. Obviamente todos quedamos súper traumados y jamás volví a regresar a esa cabaña. Incluso le dije a mi papá que por favor la vendiera porque yo le dije a mi papá que fuera a recoger nuestras cosas y él también me dijo lo mismo, que en la parte de arriba la cabaña olía a flores, a tierra, como cuando entras a un panteón, así justamente olía. Verás, hermana, que desde que la pusimos a la venta esa cabaña ni siquiera ha salido alguien interesado. Informándonos y preguntando nos dimos cuenta que esa cabaña duró 15 años sola y que hasta que apareció mi papá fue quien decidió comprarla, pero nadie quería habitar esa cabaña. Y te vas a preguntar, ¿pero por qué? Yo quería investigar más sobre el tema, pero es que nadie vivía cerca de ahí hasta que me encontré con un señor también ya grande. Ese señor me contó que esa cabaña le pertenecía a la mamá del viejito que nos vendió la cabaña a nosotros y que esa señora en 1970 2 hombres entraron y la desvivieron.
Pero antes de desvivirla, la señora la tuvieron 3 días encerrada ahí, la amarraron y durante 3 días la torturaron para después, ahora sí, desvivirla. Entonces, esos lamentos, esos gritos y esos llantos, pues al parecer eran de esa señora, que por lo visto está pidiendo ayuda y pues yo no creo que nadie quiera comprar esa cabaña después de lo que acaba de suceder. Y esa cabaña tan hermosa se convirtió en mi peor pesadilla.